La dosis diaria con William Arana. Comienzo esta dosis leyendo en el manual de instrucciones Mateo 14, verso 22 en adelante. Dice que después de esto, que era esto un milagro grande que había hecho Jesús, multiplicación de panes y peces, dio a comer, dio alimento a personas que estaban necesitando ese milagro en su vida, provisión. Dice que después de esto, en el capítulo 14, en el verso 22, Jesús le ordena a sus discípulos que suban a la barca y que vayan a la otra orilla del lago. Él les dice, yo me voy a quedar aquí a despedir a la gente y los voy a alcanzar más tarde. Cuando toda la gente se había ido, dice las Escrituras, Jesús sube solo a un lugar en el cerro, una montaña, a orar. Y allí está orando hasta que anochece. Mientras tanto, los discípulos se habían ido en la barca y ya se había alejado bastante a la orilla. Había pasado mucho tiempo, él ya estaba orando hacía rato. La barca iba mar adentro y navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza, dice el verso 24. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acerca a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no le reconocieron, dice la palabra. Llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma, un fantasma! Enseguida Jesús les dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le responde, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato, Pedro baja de la barca, camina sobre el agua y fue hacia Jesús, dice la palabra de Dios. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió sus brazos, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar, todo se calmó. Y todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Qué tremendo milagro, como los milagros de Jesús, como los milagros que Él está haciendo en nuestra vida, como ese milagro que viene para tu vida. Qué tremendo es asombrosamente ver que Jesús viene caminando sobre el agua y que sus discípulos, quienes están siendo adiestrados, enseñados por Él, lo ven caminar. Ver esto hace que me ponga a pensar un poco en esos discípulos que habían tenido un largo y fastidioso día de muchas cosas tal vez. Estaban agotados y Jesús los envía en la barca allá al otro pueblo. Esa noche estaba oscura, estaba tormentosa y era eso, oscura, tormentosa. El viento, dice las Escrituras en diferentes versiones, que sacudía las olas, dice ese texto. Y en la mitad de la noche, ellos pensaron que estaban viendo un fantasma cuando Jesús venía caminando hacia ellos sobre el agua. Y Jesús ve que ellos están asustados y les dice que tranquilos, que no se preocupen, los calma. O sea, como que dice, tranquilo, soy yo, mire. ¿Y esto qué me enseña? Que Dios tiene que sacar la tormenta de nosotros antes que Él nos quite de la tormenta de la vida. Tal vez hoy tú estás recibiendo esta dosis para primero que Él te saque de tu cabeza cualquier duda y te diga tranquilo, yo voy a hacer algo. Alguien se acerca a tu vida y le dice, hay una solución para ti. Hoy yo te digo tranquilo, entonces tu tormenta puede ser muy grande, pero Jesús de Nazaret a través de esta dosis te está diciendo, no te preocupes, algo va a suceder. Él te está quitando primero, te está sacando de esa situación para que veas el poder de Él en tu tormenta. Pedro entonces tal vez se preguntó, bueno, si es Él, yo confío mucho en Él. Así que le dice, pues mándame que yo vaya contigo. Y Jesús no le dijo, lo siento Pedro, pero esto de caminar sobre el agua es solo para mí. No, lo que hace Jesús es decirle, ven, una simple palabra, pero que tiene mucho poder. Entonces lo llama a hacer una cosa imposible, pero por fe se vuelve posible. Y esto hizo que la fe de Pedro fuera un montón porque le creyó inmediatamente, no lo dudó y da el primer paso. Sale del bote en medio del viento, en medio de las olas, y cuando lo hace, Pedro camina sobre el agua porque la Biblia dice que él descendió. Lee allí ese capítulo, ese verso, y te vas a dar cuenta que dice, Pedro salió y se hundió. No, dice, Pedro salió y caminó, andó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó diciendo, sálvame. Pedro lo estaba haciendo bien, ¿sabe? Hasta que sacó los ojos de Jesús. Tal vez tú lo has hecho bien, pero dejaste de mirar a Jesús. Tal vez tú lo hiciste bien un tiempo, pero no lo miraste más a Él. O tal vez nunca lo has mirado y por eso tu barca se sacude tanto. Por eso tu situación es tan difícil. Tal vez nunca alguien te ha dicho, mira solo a Jesús. Hoy esta dosis es para decirte, si alguien nunca te lo ha dicho, yo te lo digo en el nombre de Él, míralo solo a Él. Pon tu mirada solo en Él.
porque Pedro lo estaba haciendo. Él hizo cosas imposibles sin la ayuda de Dios. Eso es lo que hizo. Él mantuvo sus ojos en Jesús y caminó sobre el agua. Cuando miró alrededor, cuando miró para otro lado, cuando sintió el viento, cuando empezó a darle tiempo a los pensamientos, a lo que podían decir los demás, porque no sé qué hicieron los demás discípulos allí. Tal vez le dijeron: Pedro, estás loco, oye, te vas a hundir. Entonces empezó a escuchar esas voces tal vez. Y cuando miró alrededor del mundo, cuando empezó a escuchar eso, él comenzó a ver que la tormenta crecía. Y entonces empezó a derrotarlo la tormenta. Porque perdió la fe, porque perdió el foco, porque perdió el objetivo. Él quitó la mirada en Jesús y comenzó a hundirse. No te olvides de Jesús, porque Él está justo ahí para ayudarte, para no dejarte hundir. Si mantienes los ojos en Jesús, vas a poder hacer cosas poderosas, porque por fe todo es posible y todo es para la honra y gloria de Él solamente. Pedro pronuncia tal vez la oración más corta que yo haya conocido en la historia de la vida. La oración más corta que puede estar en la Biblia. Tal vez en mi ignorancia no me permite comprender si de pronto hay otra. Pero la oración más corta que yo veo es esta de Pedro, donde dice: Señor, sálvame. Todos necesitamos hacer esta oración. Todos, inclusive el que te está hablando, necesitamos a Jesús para salvarnos. Esa es la única esperanza que nosotros tenemos. Esa es tu única esperanza. Jesús le dice a Pedro que no debió haber dudado. Y entonces le dice: ¿por qué dudaste? Y entonces, cuando regresan a la barca, todos a bordo adoran y reconocen que Él es el Mesías, que Él es el único. Porque todo se calma cuando Él ingresa a la barca. Deja que hoy Jesús entre a tu barca. Deja que Jesús entre hoy a tu hogar. Deja que Jesús entre a tu corazón. Deja que Jesús entre a tu circunstancia. Deja que Jesús cambie el pronóstico que tú tienes, porque es la única esperanza que tú tienes. Verdaderamente tuvieron que decir los discípulos: eres el Hijo de Dios. Y hoy tú y yo decimos: verdaderamente tú eres el único que puedes calmar la tormenta. Verdaderamente tú eres el único que me vas a hacer caminar sobre esta circunstancia. Verdaderamente tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre que hagamos algo con la ayuda de Dios, vamos a necesitar recordar darle la gloria a Él. Por eso los discípulos nos enseñan eso, y hoy le doy la gloria a Dios, porque a través de esta dosis Él te saca de esa barca, de esos problemas, de esa dificultad, o a través de reconocerlo a Él vas a caminar por en medio de ese problema y vas a poder caminar. Pero no dudes un momento, pon tu mirada en Jesús para que no te hundas, o de alguna circunstancia, de alguna manera Él va a entrar a tu barca y todo se va a calmar. Padre, gracias por esta dosis. Gracias porque tu mirada es la que me sostiene. Estiro mi mano espiritualmente. Estiramos nuestra mano y te decimos: Señor, cogemos tu mano y no nos queremos soltar nunca más. Porque contigo, Señor, yo puedo caminar en medio de cualquier dificultad. Oro para que Dios te bendiga. Oro para que Dios te prospere. Oro para que Dios aumente tu fe. Oro para que Dios te saque de tu problema. Oro para que Dios sane tu enfermedad. Oro para que Dios obre un milagro en tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te mando un abrazo y te bendigo en este día. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.